Capítulo 55. Melisandre no estaba nerviosa por la inminente batalla. Había visto el desenlace en las llamas. Sus visiones y otras habilidades eran mucho más poderosas en aquel lejano norte. Normalmente, manipular el fuego mediante la hechicería era difícil y costoso. Para impresionar a quienes necesitaban ser impresionados, solía usar sustancias en polvo y elementos que podían cambiar el tono y la forma de las llamas, algo que cualquiera podía hacer si conocía las mezclas y el ritmo adecuados. Esos trucos eran innecesarios en ese lugar. Usar sus talentos mágicos seguía costando algo, pero el precio era insignificante. El Lord Comandante aún desconfiaba de ella. Aunque creía que tenía poder, e incluso el don de una vidente, no confiaba en ella. Tampoco le había gustado tenerlo a ella ni a otras mujeres en el campamento. La Guardia de la Noche no era la honorable hueste de defensores incondicionales contra los peligros del reino que probablemente desearía que fuera. Solo un puñado de voluntarios eran como Jon. Algunos eran los derrotados durante la rebelión de Robert, pero la mayoría eran ladrones o algo peor, y muchos violadores y asesinos. Nada había sucedido aún. Lord Mormont conocía a su gente y tenía a las mujeres fuertemente custodiadas. Traerla le había parecido un desperdicio, pero Melisandre había visto que una de las chicas estaba relacionada con el compañero de Jon, el gordo. El chico Tarly era descendiente de Garth Mano Verde, y su sangre albergaba poder. Un sacrificio como el suyo a las llamas sería una gran bendición, pero innecesario por el momento, y crearía enemistad para siempre con el renacido Azor Ahai. A pesar de su seguridad sobre los acontecimientos venideros, seguía consultando a las llamas con regularidad. Muchos sacerdotes y sacerdotisas habían sido abatidos por falsas visiones, al ver lo que deseaban ver en lugar de lo que Rior les había enviado, yo incluida. La visión, ahora repetida, de los muertos asaltando el campamento la asaltó en la llama parpadeante de la hoguera. Las visiones danzaban y parpadeaban en la luz dorada. Surgieron nuevas visiones. Un lobo corriendo hacia el norte, una gran batalla en el mar y el rostro del impostor con una mueca. El mar era terrible, se agitaba y espumeaba sangre. Acechando en las profundidades de las oscuras aguas había un poder que hizo temblar a Melisandre. Había más. Una visión del estandarte Targaryen colgando de cada torre y almena de desembarco del rey. Con ella, supo la verdad. Jon Targaryen, Azor Ahai renacido, sería el rey de Poniente. Apareció un rostro de madera, blanco como un cadáver. 1000 ojos rojos flotaban en las llamas chisporroteantes. Me ve. Melisandre tenía fe en el Señor de la Luz, pero la comprensión de que alguien que no era su señor parecía estar observándola a través de las llamas la llenó de terror. Sintió que su energía flaqueaba y se apartó de las visiones. Aunque las llamas rugían llamando su atención, apartó la mirada. Ese era el enemigo. El enemigo la conocía. Actuaría contra ella. El dios de la noche y el terror la percibía. No importaba. El corazón de fuego la protegería y la mantendría con vida. Había mucho que hacer, y no podía permitirse ceder al miedo. La noche siguiente, los espectros atacaron. Melisandre, junto con el resto del campamento, oyó el rugido de los cuernos. Los caballos relincharon, los perros ladraron y se gritaron órdenes. Las hogueras que habían permanecido encendidas durante toda la noche recibieron más leña. Se sumergieron flechas en las llamas, que volaron hacia la oscuridad. Melisandre se dirigió hacia donde estarían el Lord Comandante y Jon. Lanzas. Gritó. Mirad cómo arden. Las llamas ardían alrededor del muro circular que les llegaba a la cintura y rodeaba el campamento. Eras la quema de cosas ya muertas. Melisandre las había visto arder en su visión, su carne muerta ardiendo más rápido que incluso el árbol más seco en pleno verano. Señora Melisandre, asintió el Lord Comandante en su dirección, sus advertencias fueron oportunas. Con el fuego, los estamos conteniendo. Se oyó un grito de alarma cuando un gigante y un oso enorme atravesaron el muro circular. El oso ardía en llamas, pero ya había matado a 3 hermanos de la Guardia de la Noche. Melisandre vio a hombres corpulentos con lanzas intentar hacerlo retroceder, mientras otros le disparaban flechas ardientes. El oso pareció ignorar las lanzas, y sus enormes garras mataron a 2 más antes de que las llamas le erosionaran la carne lo suficiente como para provocar su colapso. Tras él, más y más espectros avanzaban, algunos arrastrándose, otros saltando, algunos animales, algunos humanos. «Contenedlos», gritó el Lord Comandante. Jon. Melisandre alzó la voz. Largos años de práctica en oratoria le habían enseñado a abrir la garganta y usar el aire de sus pulmones para proyectar su voz con fuerza. No era magia, aunque ayudaba a los ignorantes a creer que era una mensajera del Señor de la Luz. «Debes contenerlos. Lo vi en mis visiones. Vete». Mormont intentó objetar, pero luego negó con la cabeza. «Vete, nieve».
y asegúrate de regresar. Jon desenvainó garra larga y cargó hacia adelante. Melisandre indicó a Seren y a sus hombres de armas que cargaran con él. Junto a ellos llegó una reserva de hermanos de la guardia nocturna, que corrieron a repeler a los espectros. Melisandre extrajo fuego de las llamas rugientes cerca de ella. La sangre goteaba de donde sus propias uñas se habían lacerado las palmas mientras rezaba en silencio R'hllor. Melisandre extendió su mano ensangrentada y dirigió el fuego hacia la brecha, delante del renacido Azor Ahai. Los espectros ardieron, y Jon y los demás tomaron posiciones a lo largo del muro, junto a los restos carbonizados de los muertos. Melisandre exhaló. Ese poco de magia habría sido imposible de realizar al sur del muro con solo una ofrenda de vitalidad y sangre. Aún así, semejante esfuerzo era agotador. Fue suficiente. Los muertos intentaron en vano abrir más brechas, pero los cadáveres aún ardiendo formaron una barrera. Pero entonces el viento comenzó a aullar con fuerza repentina, y las llamas donde Jon luchaba con su camarada se apagaron. Melisandre avanzó, más cerca, para ver con sus ojos lo que había visto en sus visiones. Flechas de fuego se clavaban en la noche sombría, pero a menudo se desviaban por el fuerte viento que se había levantado. Melisandre vio figuras esbeltas, de color blanco lechoso, con armaduras que ondulaban. La oscuridad rodeaba esas sombras amenazantes, iluminadas solo por el tenue resplandor azul que emanaba de sus espadas ahora desenvainadas. «Madre, ten piedad», rezó un hermano de la guardia de la noche mientras se tambaleaba hacia atrás. Los otros atacaron. Un hombre perdió la cabeza por una espada que se movió demasiado rápido. Otro fue apuñalado en el corazón. La hoja azulada partió la malla, el cuero y la lana con facilidad. Un hombre lanzó una lanza contra otro, pero la madera del arma se partió con 2 tajos, seguidos de otro que le atravesó el rostro. Melisandre vio a Jon entrar en la refriega. Cuando el acero valirio impactó la hoja azul, un chillido se elevó por encima del viento aullante. El sirviente del gran enemigo retrocedió sorprendido, y el siguiente golpe de Jon impactó al otro en su extraña y ondulante armadura. Al igual que la malla de la guardia de la noche se había roto, también lo hizo la armadura del otro. El agudo chillido se hizo más fuerte y al desmoronarse, un líquido azulado brotó de la herida y se desmoronó, derritiéndose en la nieve. Los otros retrocedieron conmocionados, y los hombres de la guardia de la noche se lanzaron a su encuentro. Una antorcha fue lanzada al rostro de un otro, y la criatura retrocedió. Otro mató a 3 hombres antes de recibir un hacha de acero en el pecho. El hacha se hizo añicos, pero la fuerza del golpe hizo que el otro se tambaleara hacia atrás. Jon no se había quedado de brazos cruzados. Había corrido hacia adelante y ya estaba asestando un tajo al otro que se tambaleaba. El viento aullaba con menos fuerza, y flechas de fuego alcanzaron a otro, pero las puntas de metal se hicieron añicos y la madera ardiente no pudo aferrarse. Sin embargo, el rostro inhumano pareció retorcerse, y la criatura retrocedió. Mientras tanto, Jon y el otro seguían luchando, el lobo de Jon flanqueando a la criatura y agachándose para evitar la hoja azulada. Los chillidos cada vez que la hoja del otro chocaba contra el acero valirio herían los oídos de todos los presentes. Melisandre observó cómo Jon recibía una herida en el hombro, uno de los hermanos de Jon le lanzaba una antorcha encendida a la cara, la criatura alzaba el brazo para protegerse, y en ese instante de ceguera momentánea, Jon se lanzó hacia adelante rodando y asestó un tajo diagonal que el otro no pudo detener a tiempo. Compartió el destino de sus hermanos, y ahora 2 de los 4 que Melisandre había visto estaban muertos. Los 2 restantes se habían retirado, una última oleada de espectros fue quemada, y luego la noche se volvió pacífica, salvo por los gritos de los moribundos y los vítores de victoria. Melisandre esperó pacientemente a que el Lord Comandante gritara órdenes, atendiera a los heridos y creara una barrera improvisada para las partes rotas del muro circular. Esto también permitió el paso del tiempo, y con él la salida del sol. Fue solo entonces, en medio del resplandor naciente del amanecer, cuando la noche aún dominaba la mitad del cielo. Hermanos de la guardia de la noche, escuchen y presten atención. Los hombres obedecieron. Todos sabían que ella había traído la advertencia del ataque. Muchos la habían visto blandir llamas en sus manos y no quemarse. Observaron. Esta noche lucharon por los vivos contra el gran enemigo. Todos sirvieron fielmente y fieles a sus juramentos. Sin embargo, uno de ustedes mató a los demonios del frío. Hizo algo que no se ha hecho en miles de años. El que llaman Jon Nieve. Lord Mormont se acercó, con un nervioso Jon a su lado. ¿Qué significa esto, Lady Melisandre? Solo que he venido por una razón. He venido a ayudar a luchar contra el regreso de la larga noche. Pero mi propia fuerza es un pobre recipiente para el poder del Señor de la Luz. No puedo derrotar a los otros. Él sí. Melisandre había señalado a Jon, quien tenía una expresión de consternación en el rostro. Solo soy un hombre.
un hombre que mata a los otros. Proclamó uno de la Guardia de la Noche, un hombre de cuello grueso y tan alto como Melisandre. Muchos vitorearon y abuchearon. Eres más que un hombre. Tienes un destino, una vocación, una causa que solo tú puedes cumplir. Debes unir a Poniente contra la amenaza de los otros. ¿Crees que eran solo un puñado? He visto a esos seres pálidos en sus decenas en mis visiones. Los muertos superan en número a los vivos, y todos serán llamados. La Guardia de la Noche puede resistir por un tiempo, pero se necesita ayuda. El amanecer había llegado por completo. El simbolismo del momento importaba, y Melisandre sabía cómo aprovecharlo. Muy bien. Hemos escrito al rey Tommen, al rey Stannis, a Lady Myrcella, a Lady Arryn, a Lord Martell, a Lady Stark y a Lord Tucci. Ha habido poco bien, salvo para ti. ¿Cómo puede Jon Nieve convencer a los 7 reinos de que luchen con nosotros? Preguntó Lord Mormont. Melisandre lo miró a los ojos. Debes devolverlo a los reinos de los hombres tras el muro. No puede solo liderar la Guardia de la Noche. Está destinado a algo más. Jon negaba con la cabeza. Debe liberarlo de sus juramentos. Ordena que sea liberado de dichos juramentos. Lo he visto en las llamas. Viene aquí como hermano de la Guardia de la Noche, pero regresa no como un bastardo, sino con una corona en la cabeza. Eso era una mentira descarada, pero las visiones que tuvo en las llamas no mostraban todos los detalles. Los estandartes que había visto en las llamas de desembarco del rey eran prueba de que Poniente lo acogería. Corín, a quien llamaban media mano, resopló con fuerza. Oh, sí, los grandes y poderosos señores de Poniente, todos depondrán las armas y convertirán a Nieve en rey. Melisandre extendió las manos. Suena locura. Hace un año, si les hubiera contado una visión de una gran concentración de la Guardia de la Noche que desembocaba en una lucha con otros y un ejército de muertos, me habrían declarado loco. Los hombres murmuraron entre sí. Lord Mormont parecía como si hubiera mordido un limón. Los juramentos de la Guardia de la Noche son vitalicios. Solo un rey puede rescindirlos, declaró Lord Mormont. He visto lo que sucede si Jon no va al sur. Ven, hablemos del destino de la hermandad jurada en privado, no sea que sus hombres se desanimen. La indignación brilló en los ojos del viejo oso, pero a Melisandre no le importó. La semilla estaba plantada. De una forma u otra, colocaría una corona en la cabeza de Jon. Él era el verdadero Azor Ahai. Ella estaba segura. XXXX. Sansa Stark por fin había llegado al dominio. Era tan hermoso como las historias, y tan diferente de su tierra natal. El aire estaba impregnado de la fragancia de 100 variedades de flores. Sus colores y aromas llenaban de vida la zona. Su barco fue recibido por árboles frutales. Al atracarse a orillas del Mander, Sansa pudo oír arpistas, cantantes y violinistas. El aire mismo rebosaba de música, risas y aromas embriagadores. Fueron recibidos por una numerosa guardia de honor. Decenas de caballeros y más de 100 hombres de armas, todos con librea de Tyrell, hicieron una reverencia al desembarcar Sansa. Lady estaba a su lado. El lobo Argo se había adaptado al largo viaje por mar mucho mejor que la propia Sansa. Al acercarse Ser Raymund, Lady emitió un suave gruñido. Sansa supuso que todos los nuevos aromas confundían a su compañera. Para ella misma eran una auténtica delicia, pero no tenía olfato de lobo. Sea bienvenida, Lady Sansa. Soy Ser Raymund Tyrell. Es un honor para mí acompañarla ante mi señor. Hemos preparado una caseta de mando para el resto de su viaje. No está lejos, pero Lord Willas desea que llegue en condiciones. Sí, sería estupendo, Ser. En realidad, habría preferido cabalgar o incluso caminar para ver más de las maravillosas vistas que tenía ante sí. Pero Sansa quería ser la dama más perfecta y representante del norte posible, y eso significaba que no rechazaría tales cortesías. Ser Raymund, esta es una guardia numerosa. ¿Espera problemas tan cerca de Alto Jardín?, preguntó Desmond, el jefe de la guardia de Sansa. Raymund frunció el ceño. Lady emitió otro suave gruñido. Sí, disculpe la insistencia, Ser, pero parece tenso, añadió Sansa. Mi padre, Ser Olymer Tyrell, se fue de viaje por mar y no hemos tenido noticias suyas. Mi familia se preocupa por él. En cuanto a la guardia, es una muestra de respeto. Lord Willas está muy satisfecho con el acuerdo negociado y quiere demostrar su agradecimiento de todas las maneras posibles. Por supuesto, guíame, Ser, respondió Sansa. La ayudaron a subir a la timonera y pasó el rato charlando con Jane Pole, quien por fin estaba superando su terrible pena. La chica estaba emocionada por Alto Jardín, y ambas hablaron de lo que habían visto hasta ahora desde el barco del Mander. El dominio parecía tan vivo de una forma que el norte, decididamente, no lo estaba. Podría ser feliz aquí.
Echaba de menos a su madre, a Arya, a su padre y a sus hermanos. Pero después de que terminara la terrible guerra, estaba segura de que vendrían a visitarla de vez en cuando. Al menos eso esperaba. Su padre y 2 de sus hermanos estaban en medio de una guerra. Hizo una oración silenciosa a los 7 tal como le había enseñado su septa, y antes de que se diera cuenta, la puerta de la timonera se abrió y ella estaba dentro de alto jardín. Estaba dentro de los altos muros exteriores. Incluso la piedra blanca de la cortina parecía realzar la vegetación que la rodeaba. Ante ella se extendía un laberinto de zarzas. Señora Sansa, desde aquí, usted y su doncella vénganselas conmigo. Nos encargaremos de su guardia. Desmond objetó, pero Sansa lo despidió con un gesto. Además, su loba estará en una jaula. Si nos dice qué hay que hacer con la comida, con gusto se la proporcionaremos. Ah, no puede quedarse conmigo. Lo siento, mi señora, quizás en el futuro, pero la seguridad de la casa Tyrell es primordial. Haré que el maestro de perros evalúe a su lobo Argo y él informará a los Ruillas. La señora estaba disgustada, pero más resignada que enfadada. Sansa y Jaime fueron escoltadas a través de los recovecos del verde laberinto. Ser Raymond caminaba con una seguridad que demostraba su familiaridad. Sansa dudaba que pudiera encontrar el camino de regreso sin guía. Tras atravesar y pasar por debajo de otro conjunto de murallas, se encontraron dentro del castillo. Pasó junto a 2 fuentes que emanaban agua a borbotones. Los árboles bordeaban el sendero y la hiedra trepaba por las lisas paredes de la fortaleza interior. En alto jardín, se encuentra el septo del castillo, uno de los más grandes y hermosos de los 7 reinos. Las vidrieras están teñidas de múltiples colores en honor a los 7. Dada tu crianza nórdica, quizá también desee rezar a los 3 cantores. Mantenemos un bosque de dioses que contiene 3 arcianos. Es maravilloso oír eso, Ser. Honro tanto a los 7 como a los dioses antiguos. Atesoraré ambas áreas. Sansa y Jaime fueron conducidas a sus habitaciones. Varias mesas albergaban jarrones llenos de diversas flores. Un gran ventanal que daba al sol de la mañana dominaba una de las habitaciones interiores de sus aposentos. Todo era hermoso y maravilloso. Jaime recibió una habitación contigua a la que se accedía por una puerta entre ellas. Lady Sansa, permítame presentarle a Elinor Tyrell. Será su dama de compañía y le enseñará las costumbres de alto jardín. Elinor era una chica esbelta, de la edad de Sansa, con una larga y abundante cabellera castaña que le llegaba hasta los hombros. Hizo una reverencia y tomó las manos de Sansa entre las suyas. Sé que seremos muy buenas amigas. Si necesita algo, hágamelo saber. Bueno, avísele primero a Irma si es algo mundano. Elinor soltó una risita. Irma era una mujer adulta a su lado. Vestía ropas sencillas, pero limpias y pulcras. Hizo una reverencia más profunda y explicó que supervisaba a las criadas y sirvientes que cuidaban de esas habitaciones. Mi señor Tyrell desea darle un tiempo para refrescarse, y luego se reuniera con él en su aposento. Una vez que hayan hablado, mañana tendremos un banquete de bienvenida para usted, su esposa. Como ve, su habitación tiene baño. Puedo llenarlo con agua caliente si desea bañarse antes de la reunión. Oh, eso sería estupendo, pero tiene tiempo. Por supuesto, Lady Sansa, respondió Irma. Dio algunas órdenes, y en cuestión de minutos, trajeron docenas de cubos con agua hirviendo. Recién bañada, perfumada y ataviada con un hermoso vestido, Sansa se sintió lista para conocer a su futuro esposo. La acompañaron sola, mientras que Jaime se quedó en sus habitaciones. Al entrar, vio por primera vez a Orillas Tyrell. El parecido familiar entre él y Ser Loras fue evidente de inmediato, aunque había varias diferencias. Mientras que Loras llevaba el rostro bien afeitado, Oya lucía una barba fina y bien cuidada. Su cabello era de un castaño oscuro intenso que casi parecía negro. El señor de Alto Jardín era un hombre delgado de estatura media. Estaba sentado en una silla, con un bastón apoyado en ella. Al entrar Sansa, agarró el bastón con suavidad y lo usó para levantarse. Su andar era evidentemente torpe, pero su porte cortés y su gracia lo disimulaban bien. Señora Sansa, es usted aún más hermosa de lo que podría haber imaginado. Su voz era más grave de lo que su figura sugería, y Sansa ya estaba cautivada. Es usted muy amable, mi señor. Por favor, tome asiento. ¿Le apetece algo de beber? Desde tés con miel hasta los mejores vinos. Dígalo, y se lo serviremos. Ella eligió, y su escolta de caballeros se encargó de decírselo a un sirviente. Sansa se encontró a solas con su prometido. Sansa, deseo saberlo todo sobre usted, pero hay algunos temas que creo que debo abordar. De lo que quiera hablar, mi señor, podemos hablar. Respiró hondo y exhaló lentamente. Eres muy joven todavía.
La abuela insiste en que nos casemos y nos acostemos pronto. Yo opino diferente. Casarme contigo debería ser más pronto que tarde, pero dada tu juventud, sería mejor esperar un tiempo para la consumación. Sansa sintió que se le encendían las mejillas. ¿Acaso piensa que soy fea? Padre dijo que la consumación podría retrasarse, pero pensé que me miraría y la olvidaría. Si ese es tu deseo, mi señor, dijo Sansa, mirando al suelo. ¿Sabes por qué? Preguntó Illas directamente. Yo, no, mi señor. 2 razones. Primero, después de mi lesión, me fascinó cómo los maestres tratan las heridas y enfermedades. Si estudiara en la ciudadela para convertirme en maestre, probablemente tendría algunos eslabones de plata. Debido a mi desafortunada herida, me he convertido en una lectora, y en mis estudios he aprendido que los partos más difíciles ocurren cuando las mujeres son muy jóvenes o en la mediana edad. Me despreciaría si te causara una lesión si intentaras dar a luz a los 15 años. Pensaba que una vez que una mujer tenía la sangre de su luna, estaba lista para ser madre. Muchos piensan así, pero es incorrecto. Los maestres han llevado registros meticulosos de los nacimientos de damas nobles, incluyendo los partos fallidos. Son comunes cuando la mujer es demasiado joven o demasiado mayor. Al igual que la falta de comida puede debilitar y el exceso puede enfermar, el punto medio es donde reside la mayor probabilidad de éxito. Aún tienes 14 años. Esperaremos a que cumplas 16 para consumar el matrimonio. Sin embargo, espero que actúes como si hubiéramos yacido juntos como marido y mujer. ¿Harías esto por mí? Sí, mi señor. Puedo hacerlo. Se sintió aliviada y decepcionada a la vez. Su madre le había dicho que la primera vez que se acostara con un hombre probablemente le dolería, pero que también había alegría. Posponerlo para más tarde le permitió relajarse un poco, y si Illas tenía razón sobre los peligros de un parto prematuro, sería mejor retrasarlo. Mi segunda razón es que, en muchos sentidos, aún conserva la inocencia de una niña. Preferiría que nuestra primera unión se produjera cuando estés en la plenitud de tu madurez. Esto también te dará tiempo para conocerme y para que yo te conozca a ti. Es algo que estoy deseando abordar, pero hay más cosas de las que debemos hablar. Sansa sintió, y Illas pareció volverse un poco más reservado y sombrío al volver a hablar. Hay noticias sobre la guerra y tu familia. El corazón de Sansa dio un vuelco mientras luchaba por mantener la compostura. Se cree que tu padre sigue cautivo de los Lannister. Tu hermano, Robb Stark, también ha desaparecido. Se cree que ha sido capturado y muerto. Esperamos noticias. Sansa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se las secó con furia. Era una dama de la casa Stark y la prometida del señor del Jardín Alto. No se permitiría avergonzar a su familia. Gracias por decírmelo, mi señor. Por favor, debes llamarme Illas. Vamos a casarnos. Sé que es difícil, pero solo he oído maravillas de Robb Stark. Conquistó la montaña que cabalga. Si alguien sobrevive a la guerra, es alguien como él. El señor de Alto Jardín hizo una pausa, mirando a Sansa. Hay más. Stannis Baratheon ha superado en número a sus enemigos repetidamente, y aún así no ha conseguido el trono. Está claro que no será un rey digno. Sansa alzó la cabeza de golpe. Habla claro, ¿qué quieres decir, Illas? Illas tenía una expresión extraña en el rostro. Mi abuela no cree que debas saber esto, pero no permitiría que nuestra boda se celebrara bajo falsos pretextos. Sansa, ¿conoces tus historias? Sansa estaba confundida por la repentina pregunta, pero respondió de todos modos. Sí, las conozco. Me las enseñaron mi septa y el mestre Luwin. Roberto fue nuestro rey más reciente antes de estos problemas. ¿Quiénes fueron los 4 reyes que lo precedieron? Antes de Roberto, fue Aerys II. Antes de él, Jaehaerys I. Antes de él, Aegon B. Y antes de él, Maekar. Muy bien, Sansa. Esos 4 reyes eran todos Targaryen. Durante siglos, Poniente ha sido gobernado por esa familia. El rey loco fue una pesadilla, sí, pero eso no significaba que todos los miembros de su familia estuvieran locos. Con el fracaso de Stannis Baratheon en la derrota de los Lannister, y con los Lannister culpables del asesinato de Robert Baratheon, además de intentar hacer pasar a bastardos por legítimos, debemos volver a lo que debería haber sido. Un gobierno Targaryen. Sansa no estaba segura de qué pensar. Creía que los últimos hijos del rey loco se habían ido a esos. Creo que mi padre discutió con Robert sobre enviar asesinos para matar a uno de ellos. Lamentablemente, tanto Viserys como Daenerys han muerto. Pero hay otro. Todos creen que Aegon, hijo de Rhaegar y Elia, fue asesinado durante el saqueo de la Fortaleza Roja.
En realidad, Lord Barry lo sacó a escondidas como medida de seguridad y reemplazó al bebé. Nadie se dio cuenta, y ahora Aegon VI ha venido a por su corona. Sansa hizo todo lo posible por no inquietarse, con solo un éxito parcial. Sigo sin entenderlo. La casa Tyrell y la casa Martell respaldan su reclamación. Stannis no es el rey legítimo. Robert usurpó el trono. Tenía razón al declarar la guerra contra la locura del rey Aerys, pero una vez resuelta la guerra, debería haber gobernado como regente de Viserys, o de Aegon si Varys confiaba lo suficiente en Robert como para no matar al bebé. Sansa comprendió. Sintió un escalofrío en la espalda, a pesar de las cálidas temperaturas del sur. Pretendes traicionar a Stannis, y a mi padre. No me gusta llamarlo traición, aunque pueda parecerlo. Perdóname por usar un ejemplo tan cercano a tu corazón, pero ¿y si Robb desapareciera? Digamos que fue herido y luego capturado por mercenarios esos que lo vendieron como esclavo. Digamos entonces que tu hermano Brandon Stark fue nombrado señor de Invernalia. Pasan 10 años y Robb regresa. ¿Acaso los juramentos recién hechos a Brandon Stark reemplazan la lealtad a Robb Stark? ¿Qué debe hacer un banderizo leal si surge un conflicto entre Robb y Brandon? Jamás entrarían en conflicto. Robb y Bran no se opondrían. Huillas, le dedicó una sonrisa paciente. Tiene la bendición de los dioses de tener una familia así, pero hablo de hipótesis. ¿Qué debería prevalecer? No estoy seguro. No recuerdo esa lección. Una respuesta sincera. Gracias, Sansa. Siempre debemos hablarnos con la verdad. Nunca intentaré castigarte por decir verdades difíciles. La respuesta es que no hay una respuesta definitiva. He estudiado las historias y la danza de los dragones. Tenemos leyes, pero se basan en tradiciones que no se adaptan a cada circunstancia. Tanto los que siguieron a Aegon II como los que siguieron a Rhaenyra podrían tener razón en cierto modo. Lo mismo ocurre con el dilema de hoy. Sansa podía seguir lo que decía Lord Tyrell. Pero seguía sintiéndose mal, y se preocupaba por su familia. Los Stark cumplían sus juramentos. Una vez hechos, eran sacrosantos. ¿Qué pasará ahora? Aegon pronto se rebelará y tomará desembarco del rey. Entonces ofrecerá condiciones generosas a todos los que siguieron a falsos reyes. Si se arrodillan, se les permitirá conservar sus tierras y títulos. En cuanto a Lord Stannis y Tommen Batters, deberán unirse a la Guardia de la Noche o ser ejecutados. Independientemente de sus decisiones, ambos nos casaremos según lo acordado previamente. Lo que te pido es que escribas a tu familia. Insístales en que Stannis no puede ganar. Quemó un clan. Tenía una bruja a su servicio. Incluso corren rumores siniestros de que participó o estaba al tanto del asesinato de su hermano y se mantuvo en silencio para apropiarse de la corona. Sansa guardó silencio. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo, mi señor? Le dedicó una sonrisa. Era una sonrisa amable. Naturalmente, tienes mucho en qué pensar. Recuerda llamarme Huillas. Te prometo, Sansa, que compartiré cualquier noticia que tenga de tu familia en cuanto me llegue. Es más, intercederé por ti si tu familia se obstina y me rebaja a implorar clemencia al rey Aegon. Tienes mi palabra. Sansa sonrió. Le creyó. Gracias, Huillas. XXXX. El viaje a Renal fue tranquilo. El bandidaje era un problema constante, y mis hombres, que no habían marchado sobre desembarco del rey, hacían todo lo posible por contenerlo. Sin embargo, los bandidos no intentaron enfrentarse a ejércitos completos, así que pudimos marchar con rapidez y sin demora. Al principio, mantuve juntos a Robb y Eddard, pero cuando Robb se cayó, me di cuenta de que Eddard debía de haberle ordenado a su hijo que no hablara conmigo. Y a partir de entonces, los separé, pero Robb demostró ser tan terco como su padre. En realidad, fue una grosería, sobre todo considerando lo amable que era con mis prisioneros en comparación con mi abuelo. La conversación racional y abierta, el encuentro de voluntades, por así decirlo, solo podía describirse como bueno. Una de las citas que había memorizado de mi primera vida, ¿quién ha conocido la verdad llevada al extremo en un encuentro libre y abierto? Siempre era aplicable. Claro que alguien más hábil en retórica podía engañar a otro, como yo hice en las tierras de la tormenta. Aún así, negarse a dialogar abiertamente era tan malo como el dogma religioso que rechazaba cualquier cuestionamiento de las creencias. Si uno no podía discutir, debatir y defender abiertamente sus propias opiniones, demostraba una debilidad fundamental. Sin embargo, decirle esto a Lord Stark solo lo hizo encogerse de hombros. No era que Eddard me hubiera ignorado por completo. Me saludó, me preguntó por noticias y fue educado. Pero cada vez que intentaba sonsacarle sus creencias, que debía hacer o incluso hipótesis inocentes para que hablara, dejaba de hacerlo. Había otras cosas que atender que me mantenían ocupado.
Tenía la intención de celebrar el funeral de Ser Lilena Renal, así como un día de luto por todos los caídos. Estaba instruyendo a Tommen sobre qué decir. Como rey, necesitaba hablar más y hacerse notar. Había pasado por mucho y no se había derrumbado, pero tampoco estaba prosperando. Infundirle confianza sería crucial. Luego estaba el asunto de Cersei. Era evidente que se había vuelto una lunática, y Poniente no tenía hospitales psiquiátricos. Además, era una asesina, la que inició todo este caos que había llevado a decenas de miles de personas a perder la vida. Había que hacer justicia, así que me encontré repasando la situación con mi abuelo. Debe ir a juicio por intentar matarme. La verdad ya ha sido revelada a muchos. Ha violado muchas de nuestras costumbres y leyes sociales más importantes al usar veneno contra mí, su hija. Tyrion negó con la cabeza. Myrcella, en tiempos de guerra y caos, todo tipo de rumores circulan en torno a los acontecimientos. Cuando hayamos ganado la guerra, podremos partir con la verdad que garantice que la casa Lannister no sea mancillada. Es una carga. Intentó asesinarme, y ya no quiero hacerme el bueno. Cersei murió porque yo estaba en cama, luchando contra las secuelas del veneno. Por no hablar de los miles de nuestros soldados y ciudadanos de desembarco del rey que cayeron. Es una Lannister. Con más razón debemos exigirle más. Mi abuela apretaba los dientes. Respiró hondo y cambió de actitud. Myrcella, la pena por su crimen sería la muerte. ¿Querrías que el reino dijera que eres una asesina de parientes? Tu reputación de ser la favorita de los 7 es una bendición, y esto podría revertirla. Era un buen punto. Uno que ya había pensado y para el que había encontrado una solución. Tiene razón. Por eso no seríamos nosotros quienes la juzgaríamos. Que lo hiciera uno de nuestros vasallos se interpretaría como lo mismo, replicó Tyrion. ¿Quién ha hablado de nuestros vasallos? Pretendo que un tribunal de señores que hemos capturado nos juzgue. Señores de honor intachable. Stark, Tully y Redwine. 3 nobles de 3 reinos, eso es suficiente, sobre todo si firman con ellos. Los ojos de Tyrion brillaron. Tienen todos los motivos para querer ejecutarla. Yo también. Respondí, dejando que mi voz se encendiera. Puede que Cersei fuera o no la marioneta de Ser Décimo, pero al final, no creía que Ser Décimo pudiera tomar las riendas de la gente. Si lo hiciera, habría tomado la mía hace mucho tiempo. Por lo tanto, Cersei Lannister era la responsable. Ella, y posiblemente Petyr Baelish, eran los responsables de esta guerra. ¿Estás decidido?, preguntó Tyrion con voz firme. Sí, abuelo. Sé que es tu hija, pero debes ver que es un lastre. Tu nieto es el rey. Eso debe ser suficiente. Es mi hija y es tu madre. ¿No te importa verla ejecutada? Ver a nuestros enemigos ganarnos esta batalla. Siento lástima por Tommen, pero no me importa en absoluto Cersei. Nuestros enemigos pueden pensar lo que quieran. Nuestros aliados comprenderán que la traición contra nosotros será vengada, sin importar quién lo cometa. Me pregunté qué haría Tyrion Lannister, el patriarca de su familia y gobernante de las tierras del oeste. Estaba acostumbrado a que la gente le obedeciera. Había servido como mano del rey y ahora era el Lord Regente de Tommen. Pero también me necesitaba. ¿Acaso el orgullo y la arrogancia triunfarían sobre la racionalidad? Sostuve su mirada durante un largo instante. Los ojos verdes con destellos dorados de Tyrion reflejaban una mezcla de emoción, pero finalmente asintió breve y firmemente. Lo único que lamento es que lleves el apellido Baratheon y no Lannister. ¿Cómo lo harás, entonces? Pero no participaré en este juicio. No será necesario. Gracias por su cooperación. Al llegar a Renal, me reuní con Lord Eddard Stark, Lord Edmure Tully y Ser Horas Redwine. Mi propuesta los dejó atónitos. Horas parecía confundido. El pobre caballero no era conocido por su intelecto. Lady Baratheon, ¿quiere que nosotros, sus cautivos, juzguemos a su madre?, preguntó Edmure. Sí, y espero que juzgue con justicia, culpable o inocente, según su parecer. Pero, ¿por qué?, preguntó Edmure confundido. Soy parcial, mi señor abuelo es parcial, y nuestros vasallos no son leales. Para que se haga justicia, necesitamos un enfoque más imparcial. Edmure me miró. No soy imparcial. Su madre mandó asesinar a nuestro rey. Cometió incesto y traición y griega. Eddard le puso una mano en el hombro. Ella lo sabe, pero confía en nuestro honor para juzgar con imparcialidad. Eddard me miró. ¿Sabe lo que pides, Myrcella? La misericordia no es algo por lo que el norte sea conocido. Lord Stark, le aseguro que no hay nadie a quien preferiría juzgar que a usted. Por supuesto, pueden negarse a participar, pero ambos son señores supremos de sus reinos, y Ser Hora representa el dominio. No se me ocurren mejores administradores de la justicia que él. Stark,
Se mostró solemne, pero asintió. Actuaré como juez, y como verdugo si llega el caso. Edmure y Horace también estuvieron de acuerdo. Antes de que pudieran concretarse los detalles, empezaron a llegar los cuervos. Una noticia trascendental, una noticia que de repente dio sentido a los acontecimientos de los últimos meses. La casa Tyrell y la casa Martell se habían aliado con una nueva facción. Aegon Targaryen, el sexto de su nombre, se había declarado rey de los 7 reinos. Sería coronado dentro de 2 semanas en desembarco del rey y había convocado a todos los señores y damas a rendirle homenaje por escrito. Pronto reunía a mi guardia de la tormenta, a Tywin y a los nobles. Aegon tiene a los Tyrell y a los Martell. Su misiva ha recorrido los 7 reinos. También ha establecido las condiciones, les dije a los que había convocado. Júrenle lealtad y la rebelión pasada contra la casa Targaryen quedará perdonada. Los señores y damas podrán conservar sus títulos y tierras. Sin embargo, Tommen y Stannis deberán tomar la oscuridad. Alexander Edmund habló primero. Soy leal a vos, Lady Myrcella. Si me decís arrodillarme, me derrocaré. Si me decís a luchar, lucharé. Creo que deberíamos considerar seriamente esa propuesta. Cobarde. Gritó Jaspar Storm, y otros alzaron la voz también. Dije que lucharía si me lo pidieran. ¿Has olvidado hacer Jaspar? Luché contra ti en la prueba de los 7. No es cobardía, sino preocupación por mi gente, lo que me mueve a hablar. Estamos aislados de las tierras de la tormenta. Como dicen los Stark, se acerca el invierno. El otoño ya está aquí. La guerra ya ha durado demasiado tiempo. Ceradan se levantó de su silla. Esta historia de que Aegon fue sacado a escondidas de un bebé es mentira. Es un bastardo Targaryen. Seguiré a Lord Tyrion Lannister, pero si esto es una discusión, hablaré claro. Digo que luchemos. Miren cuántos temen, habitantes de las tierras de las tormentas. Las huestes Tyrell ni siquiera intentaron bloquear nuestro paso. Con el oro de las tierras del oeste y los abundantes suministros ya reunidos aquí en las tierras de los ríos, estamos listos para una victoria decisiva si vienen a por nosotros. Ser Bonifer añadió su voz. Debemos rezar para que los 7 nos guíen. Pero todos debemos tener en cuenta que este Aegon llama bastardo a nuestro rey y le pone el apellido Aguas. Esto es un insulto y una afrenta a los mismos 7. Celebramos el juicio de los 7. La legitimidad del Tommen nunca más podrá ser cuestionada por nadie que diga adorar a los 7 que son uno. Por desgracia, la discusión no iba bien para Edmund. Lo único que quería era intentar negociar con este Aegon. No quería que Tommen viviera el resto de sus días en el muro. No creía que le fuera a ir bien allí. Si lográbamos convencerlo de que permitiera que Tommen se convirtiera en el heredero de Tywin, por desgracia, casi todos los presentes estaban claramente a favor de continuar la lucha. Esto me dejaba en una terrible desventaja. Si decidía intentar la paz, todo el respeto y la estima que tanto me había ganado se me escaparían de las manos como granos de arena. Lord Regente, hemos escuchado a muchos de los aquí reunidos. ¿Qué opina? La paz nunca fue una opción. En este juego de tronos, o ganas o mueres. Si aceptamos esta propuesta, nos exigirán una prueba de nuestra lealtad. Aegon nos enviará a luchar contra Stannis, y cuando hayamos ganado, estaremos en nuestro punto más débil, y entonces eliminará a cualquiera que pueda oponérsele. Lady Myrcella, eres demasiado popular, una gran amenaza para su reinado si vives. Era un buen argumento. No sabía nada de este Aegon, y desde una perspectiva maquiavélica, mi abuelo tenía razón. Gracias, abuelo. Me volví hacia los notables reunidos. Gracias a todos. Que nadie guarde rencor hacia Lord Alexander. Ha dado consejos sinceros, y eso siempre es un tesoro. Pero debo estar de acuerdo con lo que muchos de ustedes han dicho. Mi hermano es el único y verdadero rey de los 7 reinos. No permitiremos que usurpen su legítimo lugar. Los golpes y gritos en la mesa tardaron un poco en calmarse. Teníamos que discutir qué hacer a continuación, así como los preparativos del funeral y el juicio. Además de las posibles negociaciones para nuestros cautivos. Bueno, una vez que descubriéramos a dónde se había ido Stannis. Maldita sea la falta de información fiable. Tyrell Lannister no era un Lannister especialmente importante, pero no dejar a nadie atrás era crucial para la moral, así que tendríamos que asegurar su liberación lo antes posible. También tenía que considerar qué quería hacer con el pequeño, pero potencialmente importante, ejército de Bastión de Tormentas. Tanto que hacer y tan poco tiempo. Fin del capítulo 55.